dar paso a un hermano que quiero mucho y que de verdad tengo mucha ilusión de poder escuchar lo que el Señor ha puesto en su corazón, porque quiero decir que Marcelo es una de estas personas que hace el trabajo que nunca se ve, el trabajo que muchas veces no nos damos cuenta, pero que se nota cuando no está. Y que el Señor dice que lo que tú haces, lo que honras tú al Señor en lo secreto, el Señor te honrará en lo público. Entonces hoy querría poder orar por ti y dar las gracias por tu disposición, porque es un hermano que aunque cueste o lo que fuera y tal, tiene una disposición de servicio y tal. Y yo digo que cada vez que he necesitado algo, él ha estado ahí, se ha preocupado y demás, cuando a lo mejor no tenía la responsabilidad él, ¿vale? Así que estoy, sin ánimo, sin presión, y tal, pero estoy ansioso por ver qué es lo que el Señor te ha puesto, ¿vale? Así que, Señor, te quiero dar muchas gracias por la vida de Marcelo, por su disposición de preparación y de servicio, y que siempre está buscando crecer más en ti, mejorar, para ser más como tú, Señor. Y te quiero dar muchísimas gracias por lo que tú ya de antemano le has puesto en su corazón para compartir hoy. Te pido que todos estemos con un corazón dispuesto a escucharte a ti a través de él, Señor, porque sé que esa es su disposición hoy en su corazón de servirte a ti y ser un buen mensajero fiel. Te lo pido todo en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Por este aliento que me ha dado en el Señor, muchas gracias. Y sí, la verdad que el Señor ha estado trabajando en mí en todos estos días. Manuel me asignó este tema que nos toca hoy de la Carta de los Romanos, que es un reto para toda la Iglesia. Y vamos a leer nuestro texto, porque el Señor quiere hacernos bien a través de la Escritura. Y hoy nos toca entonces 2:17 al 29. Y Pablo escribe así a los romanos, dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y que con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Pablo está escribiendo a los romanos y se dirige a aquellos judíos religiosos que creen en la Escritura, y de estos nos estuvo hablando ya desde el capítulo 1. Se trata de estos judíos que son muy religiosos, que cumplen con la ley, y se comparan con las personas y dicen: yo no soy como los demás, y miran a los demás así por sobre los hombros y destacan, ¿no? Están en su propio pedestal. Ahora, pensando un poquito, ¿no?, en poniéndonos en los pantalones de estos judíos que escucharían la carta que Pablo estaba enviando, ¿no?, ¿cuál sería su reacción? ¿Qué preguntas se harían mentalmente al leer lo que Pablo les estaba escribiendo?
¿qué dices, Pablo?, preguntarían, ¿no? ¿Cómo me preguntas si soy judío? Claro que soy judío. El orgullo, ¿no? Había preparado un vídeo, a ver si lo podemos ver un momento, el vídeo, que es un vídeo actual, pero creo que nos puede dar una pauta de la vigencia de la Escritura. יהודי אני, זה מה שהוא נצחי בני אברהם, יצחק ויעקב בני ישראל יתפאר ולאה בני אברהם, יצחק ויעקב בני ישראל יתפאר ולאה עברי אלוהים ויעש השם אלוקי השמיים אני הולך עברי אלוהים ויעש השם אלוקי השמיים אני הולך עברי אלוהים ויעש השם אלוקי השמיים אני הולך עברי אלוהים ויעש השם אלוקי השמיים A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how He made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Yisrael yifkareu v'Leah. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Yisrael yifkareu v'Leah. Ivri Elohim v'Yetz Hashem, Elikei Hashamayim ani yoreh. 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 Ivri Elohim v'Yetz Hashem, Elikei Hashamayim ani I'm a Jew and I'm proud, and I'll sing it out loud, 'cause forever and ever that's what I'll be. I'm a Jew and I'm proud, and without a doubt, Hashem is always watching over me. ¿Puedes cortarlo allí? 2 minutos y medio. Pensábamos que Bollywood tenía el monopolio, ¿no? Pero he querido que viéramos esto porque creo que es muy vigente la Escritura en cuanto esta gente sigue siendo tan orgullosa como a los que Pablo les escribía. Y como veíamos aquí en el segundo slide, que va a poner ahora María Laura, veíamos en el vídeo un poco todos estos elementos religiosos de los cuales ellos se sienten identificados y con los cuales ellos nos están diciendo que son algo especial, ¿no? Muestran toda la kipá, shofar, este tefilín, que es esta cajita que se ponen aquí en la cabeza y que después con esa banda de cuero intentan hacer ver a los demás cómo la ley, hay una pequeña porción de la Torá en esa cajita que comunica con ese brazo que tiene que poner en práctica la ley, ¿no? Y también son orgullosos de sus antepasados, ¿no? De Abraham, de Isaac, de Jacob, y nombran el nombre del Señor también. O sea que su orgullo es bien fundado, ¿no? Pero creo que este texto de hoy nos invita también a ir haciendo un ejercicio que vamos a ir haciendo poco a poco y vamos a ir cambiando la palabra judío que nos habla Romanos por la palabra cristianos. Por ejemplo, aquí cuando dice, ¿no? Tú que tienes por sobrenombre judío, vamos a cambiarlo por la palabra cristiano. Y vamos a entender que el apóstol Pablo, si bien se está dirigiendo a estos interlocutores, pero también nos tiene a nosotros enfrente. Y el Señor quiere hablarte a ti, me ha hablado a mí en todos estos días, y ahora quiere que yo comparta todo esto que me ha hecho daño, porque en realidad el Señor nos hace daño cuando nos exponemos a la Escritura
y nos forma y nos moldea, ¿no? Pablo describe entonces a estas personas en nuestro texto, las describe como moralmente decentes, dicen que toman la ley en serio, del 17 al 24, nos dice también que son personas religiosamente activas, lo dice a partir del 25 hasta el 29, y es que estos judíos, que eran sinceros, confiaban en estos dos factores, tanto la moral de la ley como la práctica de la religión. Normalmente en la gente se puede dar uno de los dos extremos, o que sean muy religiosos y no cumplen, ¿no?, la moral, o que al revés, o inversamente. Pero en este caso vemos que Pablo está diciendo que son gente moralmente decente y religiosamente activa, pero no obstante esto, el apóstol dice que no son justos delante de Dios. Toda esta religión que están practicando no es justicia válida delante del Señor. Pablo enumera 6 cosas por las cuales los judíos se sienten orgullosos. Comienza en el verso 17 y dice: tú que llevas por sobrenombre judío, y es que esta gente, como decimos, ¿no?, es orgullosa de su nacionalidad, están contentos, son felices de ser judíos. Luego continúa diciendo: dependes de la ley, siempre en el verso 17. Estaban orgullosos por tener y conocer la ley que Dios les había revelado a sus antepasados y que ellos habían recibido como una herencia, como un legado. El tercer elemento es que dice: te glorías en Dios. O sea, ese conocimiento lleva a que ellos se gloríen y en otras palabras, ellos se están jactando de Dios. Están haciendo como una jactancia de su Dios. Verso 18 comienza a decir también: como conoces su voluntad, la voluntad de Dios, sabes discernir lo que es mejor. Claro, esto es una realidad. El hecho de que ellos tenían esta ley que los diferenciaba de todos los pueblos circundantes, era un pueblo con una ética importante. Y entonces eso a ellos les daba un contentamiento, una satisfacción, tanto personal como el hecho de saberse superiores al resto de gentes de por allí. Eres instruido por la ley, sigue diciendo Pablo. Y estos judíos no solamente tenían la ley en sí, en los rollos, sino que la memorizaban, la dominaban. Por eso esas cajitas que se ponen, ¿no? Y podían hacer estudios profundos de la Escritura, ¿no? Y en verso 19 dice: estás convencido de ser guía de ciegos. Y que, como estábamos un poco diciendo, ¿no?, ellos se sabían un pueblo que tenía una superioridad ética. Por lo tanto, destacaban dentro de un contexto idolátrico como en el cual se movían, ¿no? Pero Pablo no está diciendo que ser judío esté mal. El que tengan la ley, el que conozcan a Dios, el que practiquen los mandamientos, el que tomen decisiones éticas buenas, el que compartan esos conocimientos con la gente de su alrededor, no es un problema. El problema se presenta en la jactancia que nos habla el verso 17. Esta jactancia viene a ser un poco la espada de Damocles que está planteando Pablo en la carta. Es que, claro, ellos tienen un problema de actitud, piensan que su nacionalidad y su moralidad les da un estatus diferente, les da un sistema de salvación, una justicia que los hace dignos delante de Dios. Y esto es lo que sería una especie de moralismo, ¿no?, una religión moralista. Y a través de la historia vemos cómo esta religión moralista ha sido muy común. Ha tenido millones de seguidores y lo siguen teniendo en la actualidad. Pero es como vivir algo muerto, ¿no?, unas prácticas muertas. Y creo que lo más interesante de este moralismo, de esta religión moralista, es que todos sus adeptos terminan, como decíamos, ¿no?, mirando a los demás por encima de los hombros, creyéndose superiores, y por lo tanto que si Dios existe, Dios les va a aceptar porque son personas buenas. Ahora volvemos a nuestro ejercicio.
que comenzamos recién, ¿no? ¿Cómo podemos saber tú y yo si no somos moralistas? Si no hemos caído en una religión de moralismo cristiano. El número 3, María Laura, nos muestra, ¿no?, estas preguntas que nos comienza a incidir aquí la carta para que nosotros pensemos que el Señor quiere que nosotros le centremos a Él y no tanto a nuestras prácticas. Vamos a ir sustituyendo, como decíamos, ¿no?, estas palabras que originalmente nos harían pensar que el Señor le está hablando a un grupo de gente que no somos nosotros y que por lo tanto es como que esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero en realidad sí lo tiene que ver conmigo, que he estado dándole vueltas a esto todos estos días, y con nosotros, que estamos compartiendo ahora, adorando al Señor a través de la escucha de la Escritura, ¿no? ¿Tú qué tienes por sobrenombre cristiano? Porque naciste de nuevo y estás seguro de que estás muy bien delante del Señor. En su momento hiciste un compromiso, en aquel momento hiciste una oración delante de Dios, tuviste un sentimiento muy fuerte. Yo recuerdo, lloraba mucho delante del Señor cuando entendí lo que Cristo había hecho por mí. Hiciste el bautismo, hace poco tuvimos bautismos también. Fueron días de emociones intensas. Desde aquellos días comenzaste a leer la Escritura, comenzaste a memorizarla, aprendiste muchas respuestas a tantas preguntas de la vida y hasta en algún momento le has dicho a alguien sobre Jesús. Pero viene de nuevo la pregunta que nos hace Romanos capítulo 2. ¿Practicamos lo que predicamos? Pablo nos está planteando esta pregunta para que nos autoanalicemos y que pensemos si realmente lo que estamos aprendiendo y absorbiendo de la Escritura lo ponemos en práctica en nuestras propias vidas. Y es necesario que nos preguntemos si nosotros lo que enseñamos a los otros lo ponemos por obra. El doctor Martin Lloyd-Jones nos muestra mejor cómo se aplica esto, ayudándonos a hacer más preguntas en este sentido. Y dice, por ejemplo, que nos tenemos que preguntar, cuando lees la Biblia cada día, ¿aplicas las verdades que estás aprendiendo a tu propia persona? ¿Cuál es el objetivo que tienes cuando abres la Biblia para leerla? ¿Se trata solamente de que quieres adquirir más conocimiento? ¿Que quieres demostrar a los demás que sabes más? ¿Que quieres argumentar mejor en un debate? ¿Realmente quieres aplicar los valores de Dios, los valores de Jesús a tu persona? Creo que, como decimos, para mí es muy importante esto que el Señor quiere hacernos entender. La actitud en cómo nosotros nos exponemos a la Escritura es vital. No podemos siempre exponernos a la Escritura pensando qué le va a decir al hermano el Señor a través de la Biblia. Si hacemos esto, de estar siempre pensando, esto que dice el pastor en la predicación, esto que ha dicho en el sermón, es para aquel, es para este, es para el otro, y no es para mí, tenemos un problema muy serio. Mientras más crecemos, mientras más maduramos, se hace muy necesario que prestemos atención a esta realidad. ¿Nos estamos predicando nosotros mismos el Evangelio? Pablo aquí sigue enumerando en el 21 y 22 3 cosas por las cuales el judío confiado y moralista no está a la altura de lo que Dios le pide. Le dice, predicas que no hay que robar y robas, cometes adulterio, declaras que odias la idolatría y sin embargo cometes sacrilegio en el templo. Parece que robaban, ¿no? Y es que el moralismo tiende a fracasar porque nosotros los seres humanos tendemos a la incoherencia. Somos imperfectos, incoherentes. Y teniendo la ley,
nadie la cumple. Y Pablo aquí se está alineando con el mismo Señor Jesucristo, cuando Cristo en Mateo 5, 21, 48 está defendiendo la religión interna y no la externa, cuando explica y profundiza sobre los 10 mandamientos. En ese contexto Jesús amplía, por ejemplo, sobre el adulterio, pasando de lo externo al interno. No he dormido con ninguna otra persona que no sea mi esposa. ¿No? Eso sería una declaración externa. Pero el Señor Jesús nos lleva al tema del corazón, a lo profundo de nuestro corazón. Y dice, cualquiera que haya mirado a una mujer con codicia, adultera en su corazón. Y Pablo está en la misma línea de Jesucristo. Nos está llevando a hacer un autodiagnóstico de nuestra propia fe. ¿Y cómo podemos saber si nuestra fe está vacía y muerta delante del Señor? El texto de hoy nos reta para que, como decimos, hagamos una autorreflexión, un autodiagnóstico. Es incómodo, porque a nosotros no nos gusta vernos que estamos fallando o reconocer nuestras imperfecciones. Pero aquí nos da 2 señales muy importantes. La primera es que entendemos que la fe cristiana está muerta cuando existe una postura solamente teórica ante el Evangelio. Si recordamos Mateo capítulo 4, es el momento que Jesús está batallando contra su enemigo. Y el mismo enemigo, cuando tienta y se dirige a Cristo, lo hace a través de la Escritura, le menciona textos específicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que él tenía un conocimiento profundo de la Escritura, pero era rebelde. Y no solamente quería no ponerse en discusión, sino que se rebelaba en contra de la Escritura. Y entonces, en este sentido, el cristiano ortodoxo moralista tiende a apreciar la enseñanza de la Escritura, pero no permite que la Escritura cale en el corazón y produzca la transformación que busca el reino de Dios en nuestras vidas. La mayoría de las veces, el moralista, ¿qué hace? Escucha la predicación y, como decíamos, está pensando cómo le llega lo que está diciendo el hermano que está compartiendo la meditación a tal o cual otro hermano. Pero en cambio, un discípulo de Cristo sincero, cuando escucha la predicación bíblica, se siente corregido, se siente consolado o se derrumba delante de la predicación. Y Pablo nos apremia a mí y a ti a que entendamos en qué perfil nos encuadramos. El otro punto del autodiagnóstico es que entendemos que una fe cristiana está muerta cuando existe una actitud de superioridad ante los demás. Cuando, como decíamos recién, ¿no? El creyente comienza a ver que él practica, a lo mejor otro hermano ha fallado en algunas áreas y se siente superior y juzga al hermano. Y lo peor del moralismo es que no puede proteger nuestro corazón y no puede impedir que sigamos pecando. Lo único que puede hacer es tratar de ocultar los pecados que cometemos. La religiosidad no tiene respuestas para esas fuerzas internas del pecado que actúan en nosotros, como el egoísmo, la lujuria, la envidia, la ira, el orgullo, la ansiedad. Son todas cosas que han quedado como herencia del pecado en nosotros y que la religiosidad no puede sanar en nuestras vidas. Por lo tanto, el resultado del moralismo cristiano, según vemos aquí, es aplastante, deshonra al Señor. Esto lo confirma nuestro verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es que cuando la gente religiosa se jacta de que está cumpliendo la ley, pero en realidad la están quebrantando todo el tiempo y por lo general la misma persona no se da cuenta que lo está haciendo ella misma, al final se da como categórico el verso 24, ¿no? Que dice que por nuestra causa, a veces, el nombre de Dios es blasfemado
Y me sorprendí el viernes porque escuchando a Cristian meditar, él que tenía que meditar sobre Nehemías, hablaba un poco sobre lo mismo y por eso me impresiona cómo el Señor quiere hablarnos como iglesia. Aquí hay una slide, la número 5, que me gustaría que la viéramos porque me hizo recordar, los que les gusta el tenis, se recordarán allá por los 90, existía un tenista que llegó a ser muy bueno, varias veces top one de la tabla de posiciones de los tenistas, se llamaba Andre Agassi. Andre Agassi escribió hace 1 año y medio, casi 2, un libro que es una autobiografía, y en un punto de ese libro él habla de los contrincantes que tenía que enfrentar en esa época. Uno de los contrincantes que enfrentaba Andre Agassi es un cristiano evangélico, se llama Michael Chang. Michael Chang no logró ser número 1 del tenis, pero sí fue número 2 en el 96. Y yo recuerdo que Michael Chang, cada vez que ganaba un torneo, que ganaba un título, siempre él salía y enarbolando sus creencias y otorgaba la victoria al Señor y todo eso, ¿no? Entonces, cuando salió la biografía de Agassi, si pasas la otra, vemos las declaraciones. O sea, ¿qué proyectaba esa religiosidad? ¿Qué comunicaba Michael Chang, ¿no?, allí en su entorno? Y dice, Agassi pensaba, ¿no?, y él lo escribió en su libro, dice, que Dios tome partido en un duelo de tenis y que estuvo en mi contra. Que Dios estaba del lado de Chang suena ridículo e insultante. ¿Qué actitud tomaba él en contra de Chang? Le ganaba a Chang y disfrutaba con cada uno de mis golpes blasfemos. Cuando Chang conquistó el Abierto de Francia del 89, dice que Agassi se enfureció. Yo creo que esta enseñanza nos redarguye, porque muchas veces nosotros podemos estar cayendo en los mismos errores. La vida del moralista, para el que está enfrente nuestro, para nuestro interlocutor, es siempre desagradable. Porque la persona que ve a un moralista lo ve engreído porque esa bondad, ¿no?, lo ve como engreimiento. Ve a una persona muy sensible y lo ve como un condenador hacia él, ¿no? Y también los moralistas son siempre ansiosos, ¿no? Como nunca paran de entender si han hecho lo suficiente. Pero peor aún es que a la gente no religiosa le desagrada el Dios que representan los moralistas. ¿Qué es lo que está pasando aquí con lo que leemos que escribió Agassi, ¿no? ¿Qué clase de Dios es que se pone de parte de uno y conmigo me está atacando, ¿no? Y Pablo está debatiendo esto con los judíos y les dice, pero si ustedes fueron llamados para ser la luz del mundo, ¿no creen que están trayendo oscuridad en vez de luz? ¿Qué atractivo ve la gente en su religión? ¿No se dan cuenta que han entendido mal la Escritura? Y creo que nosotros tenemos que plantearnos la misma situación. ¿Es atractiva nuestra comunidad? ¿Soy atractivo para que la gente piense en Cristo a través del modo en que yo procedo, cómo me muevo? ¿Qué estoy comunicando con mi vida hacia los que me rodean? En el verso 25, podemos ver la 8, Pablo comienza a introducir el tema de la circuncisión. Y es que la circuncisión también no lo veíamos en la canción, porque es algo muy íntimo, ¿no?, y personal, pero era la gran señal del pacto cultural que Dios había establecido con su pueblo. Era una ceremonia mediante la cual
el judío era insertado en la comunidad del pacto. Pero claro, esa señal se había convertido en parte del orgullo de esa identidad judía. Y la relación de estos judíos se había transformado y se fundamentaba en el orgullo y no en la humildad. Y me gusta mucho lo que enseña el profesor Pietro Bolognesi en este sentido, porque hace notar que en el ministerio de Jesús muchas veces vemos al Señor enfadado, enojado, porque todos estos opositores que tenía sentían mucha más confianza en su justicia, en esa religiosidad, que en el mismo Yahvé. O sea, no planteaban cuestiones de Yahvé a Cristo, sino que eran cuestiones religiosas las que le planteaban. Y eso hacía enojar mucho al Señor Jesús. Y esto sigue siendo muy común a fecha de hoy. Muchos identifican la religión con su propia nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, los británicos son anglicanos, los italianos y los españoles son católicos, los rusos, los griegos son ortodoxos, consideran a su religión como parte de la nacionalidad y eso les da mucho orgullo. Si tú les dices, mira, que estás perdido, se sienten ofendidos, insultados, incluso piensan que ofende su cultura y su país. El segundo tema es que es posible que las personas puedan poner la membresía de una iglesia, ¿no?, como un objetivo para buscar la salvación, la redención personal. Y como decíamos, para evitar caer en este problema, tenemos que seguir ejercitando nuestra mente a un ejercicio similar al que hacíamos al principio, ¿no? Y entonces vamos a cambiar en este caso la palabra circuncisión por otros términos que son más nuestros, ¿no? ¿Qué pasa si has sido bautizado? ¿Qué pasa si eres miembro de la iglesia? Esto solamente tiene valor si hay realmente una vivencia sincera en nuestro corazón. Si realmente el Evangelio de Cristo ha impactado tu vida y la va cambiando, porque no tiene validez como una cuestión externa, ¿no? Un cristiano es alguien que lo es en su interior. Lo del bautismo comienza con un trabajo interno en el corazón, no tanto la señal externa. Lo mismo que el tema de la membresía. La membresía en el pueblo de Dios es algo que se lleva muy dentro del corazón. Y claro, la alerta que se levanta esta mañana para ti y para mí es que, como a los fariseos, ¿no?, es muy posible que estemos confiando en un cristianismo de costumbres y no confiar, como decía el profesor Pietro Bolognesi, ¿no?, en el mismo Señor Jesucristo. Esto puede pasar en iglesias conservadoras y Pablo nos está mostrando algo aquí que podríamos llamarle una ortodoxia muerta, ¿no? Se trata donde la doctrina básica de la Biblia se acepta pero no produce cambios, no produce un fruto en la persona. Tenemos tres estilos de iglesias que a veces pueden llevar estas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, en la slide 9 lo vemos. Existen perfiles de iglesias legalistas que producen unos códigos de conducta súper estrictos y detallados. Los miembros de las iglesias necesitan escuchar continuamente que son santos y fieles y que los liberales están equivocados. Son iglesias que dependen de su precisión teológica. La buena doctrina es la justicia de este tipo de iglesias. Por otro lado, existen iglesias que le llamaríamos de poder, las cuales ponen un énfasis permanentemente en los milagros, en los eventos dramáticos, necesitan continuamente tener esas experiencias poderosas. Las grandes emociones son su justicia. Y también tenemos las iglesias sacerdotales o clericales,
que son aquellas que ponen gran énfasis en los rituales. La liturgia es la justicia de este tipo de iglesias, de congregaciones. Yo creo que no es malo, ¿no?, tener una precisión teológica, una moralidad buena, que oremos con fe, una adoración hermosa. Hemos disfrutado cantando juntos al Señor muy bien, con toda la armonía. El problema es que a veces podemos caer en todo esto como un sistema muerto, que desvía nuestra confianza y atención de la verdadera justicia de la cual nos habla el Evangelio, que es Jesús, la justicia del Señor. Y debemos reflexionar bastante en la importancia de este principio. Y como decía hace un ratito, estamos autorreflexionando en que junto a un enfoque muy teórico de la palabra de Dios y también con una, a veces inconsciente, porque yo creo que Michael Chang, por ejemplo, que veíamos recién, él no era consciente de que Agassi se sentía tan mal, ¿no? Pero a veces nosotros inconscientemente podemos proyectar superioridad ante la gente, ¿no? Pero lo que realmente importa para nosotros los que seguimos a Jesús sinceramente no es llevar señales externas del tipo de la circuncisión o enarbolar nuestro bautismo o la membresía de nuestra iglesia. Sí que es importante, pero no es tan importante como realmente ser conscientes de que la justicia nuestra es la del Señor Jesucristo. Un corazón realmente circuncidado es un corazón espiritualmente ablandado, que el Señor a través de su Espíritu ha suavizado, ha moldeado. Significa que oramos al Señor no por deber, sino que lo hacemos con una sinceridad, con un amor, porque estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, no como una imposición. Existe una sensación de la presencia real de Dios en nuestra vida. Y esto es algo que un moralista no puede disfrutar. A veces un moralista puede emocionarse un poquito en el culto, escuchando, cantando una canción, o escuchando lo que el predicador dice, porque le ha gustado como lo ha dicho, se ha identificado, pero no hay una relación sincera con Cristo, con Dios. Y eso es un problema. Y así tenemos, a veces en las iglesias, mucha gente que puede estar pasando por esa situación, que están inclusive inseguros del amor del Padre Celestial. Y cuando termina el servicio de cada domingo y hasta que llega el próximo domingo a las 11 de la mañana, están vacíos, inseguros y sin una vida interior sincera delante de Cristo. Pero aquí Pablo dice que los verdaderos discípulos han sido circuncidados. Hace unos días Manuel le tocaba hablarnos sobre el juicio de Dios, ante el cual nos vamos a presentar todos nosotros y toda la gente. Y yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría llegar a ese momento y descubrir que éramos unos moralistas y unos ortodoxos que sabíamos solamente teología, pero que estábamos muertos y no nos habían avisado que estábamos muertos. Dios le dio a Abraham una señal exterior que es la circuncisión, pero que es una señal muy íntima de esa relación personal que tenemos que tener cada uno de nosotros con nuestro Padre y Creador. La circuncisión, como decimos, es una señal visual que el Señor había dado a su pueblo del castigo que había recibido la humanidad, de ese corte por haber deshonrado el pacto que tenían. Y claro, en la antigüedad no era como hoy que tú firmabas un acuerdo y lo ratificabas con tu firma, sino que había señales externas, había simbolismos, y la circuncisión era uno de ellos. O por ejemplo, otro símbolo que se utilizaba, que es el que usa
el Señor para sellar su pacto con Abraham en Génesis capítulo 15 es el de que tenía que partir un animal en dos. ¿Y qué significaba? Que si teníamos un acuerdo y no se cumplía ese acuerdo y yo había deshonrado, había que partir ese animal y aplastarlo como señal de que se había incumplido el pacto. Entonces lo que Dios estaba diciendo a Abraham es: si tú quieres tener una relación conmigo, tienes que ser circuncidado con una señal íntima para ti, de manera que tú recuerdes que si rompes ese pacto entre nosotros, serás cortado, cortado de la vida y cortado de mí. Pero la realidad es que nadie guarda el pacto. ¿Y cómo hace el Señor para tener un pueblo si nadie guarda la ley? ¿Cómo podría estar alguno bien delante del Señor y ser aceptado? Y aquí nos ilumina Pablo de nuevo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11. Y él escribe a los Colosenses: en él también, hablando de Jesús, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Pablo le está diciendo a los colosenses que ellos no necesitaban ese corte por el cual muchos judíos los estaban allí presionando a que tenían que circuncidarse, ¿no? Pablo está explicando que la obra de Cristo era la circuncisión válida, como lo es para nosotros. En su muerte Jesús fue partido, fue molido, como dice Isaías 53, fue abandonado por el Padre, como nos dice Marcos 15:34, ¿recordáis? Eloí, Eloí, lama sabactani. El Señor estaba siendo separado de la presencia de Dios para cargar con toda la ira de Dios que caía sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos perdonados. Y esa es la verdadera circuncisión, toda esa maldición que merecían los que habían quebrantado el pacto, incluidos yo y tú. Los transgresores de la ley, sean religiosos o no religiosos, merecían un castigo, y Jesús en la brecha, recibiendo esa copa, ¿no? Que en Getsemaní decía: que pase de mí esta copa. Los profetas habían hablado de esa copa de la ira de Dios. Sin embargo, que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad sino la tuya, le dice Jesús al Padre, ¿no? Y claro, esto no puede hacerse por nuestras propias fuerzas. Cuando el Espíritu del Señor obra en una persona, nos da la circuncisión que estamos hablando del Hijo de Dios, y por tanto nuestro desempeño religioso, nuestra falta de desempeño religioso, eso no importa, porque ya está todo hecho. Cristo ya pagó por nosotros, como cantábamos también en una de las alabanzas, ¿no? Y por medio del Espíritu de Dios, que aplica la obra del Señor Jesucristo, el Padre Celestial nos ve como dignos de alabanza y no como dignos de condenación, que nos está diciendo esto el verso 29. Y creo que esto nos deja preparados para seguir adorando al Señor a través de la cena del Señor, que es un recordatorio especial, ¿no? Vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando.